casa en el acantilado. Bienvenidos. Hoy te contaré la historia de una joven que creyó poder vencer la maldición de una casa. ¿Piensas que pudo lograrlo? En un pequeño pueblo costero, rodeado de acantilados escarpados y un mar embravecido, se erguía una antigua casa. Durante años había estado deshabitada, cubierta de hiedra y sombras. Los lugareños la evitaban, susurrando historias sobre la familia que había desaparecido en su interior. Se decía que aquellos que se atrevían a entrar nunca volvían a ser vistos. Una noche de tormenta, Jane, una joven curiosa y aventurera, decidió que era el momento de descubrir la verdad. Con su linterna en mano y una chaqueta gruesa para protegerse del frío, se dirigió hacia la casa. El viento aullaba como un lobo hambriento, y los relámpagos iluminaban brevemente la fachada desgastada, revelando ventanas rotas y puertas colgantes. Al cruzar el umbral, el aire se volvió denso y frío. El interior estaba cubierto de polvo y el olor a moho llenaba sus pulmones. Mientras exploraba, encontró un viejo diario en la biblioteca. Las páginas estaban amarillentas y desgastadas, pero las palabras aún eran legibles. Era el diario de la última residente, una mujer llamada Isabel. Sus entradas hablaban de una vida tranquila, pero a medida que avanzaba, el tono se tornaba oscuro. Isabel mencionaba sombras que la observaban, susurros en la noche y una presencia que la acechaba. Jane decidió seguir leyendo. Sin embargo, a medida que leía, comenzó a notar algo extraño. Las descripciones de Isabel coincidían con lo que Jane estaba experimentando. Las sombras, los susurros, todo parecía una repetición de su propia experiencia. De repente, un estruendo resonó en el piso de arriba. Jane, impulsada por la curiosidad, subió las escaleras. Cada paso era un eco de su creciente ansiedad. Al llegar al segundo piso, vio una puerta entreabierta. La luz de su linterna parpadeaba, proyectando sombras danzantes en la pared. Empujó la puerta y entró en una habitación oscura. El aire era más frío aquí, y la sensación de ser observada se intensificó. En el centro de la habitación había un espejo antiguo, cubierto de polvo. Jane se acercó, limpiando la superficie con la mano. Al mirar su reflejo, no vio solo su imagen, sino una figura detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Su corazón latía con fuerza y un sudor frío le recorría la frente. Decidió que era hora de irse, pero al dar la vuelta, la puerta se cerró de golpe. Clara intentó abrirla, pero estaba atrapada. Mientras luchaba por salir, escuchó una risa suave, casi infantil, resonando en la habitación. Era un sonido que la helaba hasta los huesos. En ese momento, comprendió que no estaba sola. La presencia que había sentido desde el principio se manifestaba y no tenía intenciones amistosas. La risa se convirtió en un eco, reverberando en las paredes, como si la casa misma estuviera riendo de su desesperación. Jane se volvió hacia el espejo y lo que vio la dejó paralizada. La figura detrás de ella no era solo una sombra, sino una niña con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Su rostro estaba demacrado, como si la vida se hubiera desvanecido de él, y su cabello caía en mechones desordenados. «¿Por qué no juegas conmigo?», murmuró la figura, su voz un susurro helado que parecía atravesar el alma de Jane. «¡Déjame salir!», gritó Jane, golpeando la puerta con todas sus fuerzas. Pero la risa se intensificó y la niña dio un paso hacia adelante, su figura desvaneciéndose y reapareciendo en un parpadeo, como si estuviera atrapada entre mundos. En su mente, sentía las palabras del diario de Isabel resonar. «No mires en el espejo, pues lo que ves no es lo que parece». Desesperada, Jane recordó que había algo más en el diario, un ritual que Isabel había intentado realizar para liberarse de la presencia que la acechaba. Con cada susurro y risa, Jane se sintió más atrapada, pero una chispa de determinación encendió su corazón. Si había una forma de escapar, debía intentarlo. Buscando en su memoria, recordó los ingredientes que Isabel había mencionado: una vela, un espejo y la invocación de los nombres de aquellos que habían desaparecido. Jane buscó frenéticamente en la habitación, encontrando una vela en una repisa polvorienta. La encendió con un fósforo que había traído consigo.
Mientras la llama danzaba, Jane se concentró en el espejo, llamando a las almas atrapadas. «Isabel, ven a mí, libérame de esta prisión, ayúdame». La figura de la niña se detuvo, su sonrisa desvaneciéndose. Un viento helado recorrió la habitación, apagando la vela de un soplo. Jane sintió un tirón en su pecho, como si algo estuviera tratando de arrancarle el alma. Las sombras se retorcían en un frenesí y la risa se convirtió en un grito desgarrador. «¡No puedes irte!», aulló la niña, su voz ahora llena de rabia y desesperación. «¡Nadie puede salir!». Jane cerró los ojos, sintiendo que la oscuridad la envolvía. Pero en su mente, una visión de Isabel apareció, su rostro lleno de tristeza. «No temas, Jane. La luz siempre vencerá a la oscuridad». Con una nueva determinación, Jane abrió los ojos y gritó con todas sus fuerzas. «¡Isabel, dame tu fuerza!». En ese instante, el espejo brilló intensamente y la figura de la niña se desvaneció en un grito agudo. Las sombras comenzaron a retirarse y la puerta se abrió lentamente, como si la casa misma estuviera liberando su presa. Jane corrió hacia la salida, sintiendo que el frío se desvanecía detrás de ella. Al cruzar el umbral, el aire se volvió más cálido y el viento aullante se convirtió en un suave susurro. Aunque había escapado, sabía que las sombras siempre estarían allí, acechando en las esquinas de su mente, recordándole que había un precio por descubrir la verdad. Aunque había logrado escapar de la casa, una sombra de inquietud la seguía. ¿Había realmente dejado atrás a la niña? ¿O la presencia oscura la había seguido, oculta en las profundidades de su mente? Mientras se alejaba, el cielo se despejaba y la tormenta que había azotado la costa comenzaba a amainar. Sin embargo, la calma no le traía consuelo. Los recuerdos de lo que había vivido en la casa la atormentaban. Las visiones de Isabel y la niña la perseguían, como si sus almas estuvieran entrelazadas con la suya. Esa noche, Jane se sentó en su habitación, tratando de olvidar lo que había experimentado. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la niña aparecía en su mente, su sonrisa torcida y sus ojos vacíos. Intentó convencerse de que todo había sido una alucinación provocada por el miedo, pero una parte de ella sabía que no era así. A medida que pasaban los días, Jane comenzó a notar cosas extrañas. Sombras que se movían en la periferia de su visión, susurros que parecían llamarla por su nombre en la oscuridad. A veces, en el reflejo de su espejo, podía ver fugaces vislumbres de la niña, como si estuviera esperando el momento adecuado para manifestarse. La sensación de ser observada nunca la abandonaba. Terror en la red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. Una noche, incapaz de soportar más la presión, decidió regresar a la casa. Necesitaba confrontar lo que había dejado atrás. Al llegar, la casa parecía diferente. Las ventanas rotas eran ojos vacíos que la observaban, y la puerta que antes se había cerrado con fuerza, ahora estaba entreabierta, invitándola a entrar. Al cruzar el umbral, la atmósfera era aún más pesada que antes. Jane avanzó, sintiendo que cada paso la acercaba a un destino inevitable. La biblioteca, donde había encontrado el diario, la esperaba como un viejo amigo. Allí, el diario de Isabel yacía abierto sobre la mesa, como si alguien hubiera estado esperando su regreso. La última entrada era una advertencia. No des la espalda a la oscuridad, ella siempre espera. De repente, un viento helado atravesó la habitación, apagando su linterna. Jane sintió que el pánico se apoderaba de ella. En la penumbra, escuchó el susurro familiar. ¿Por qué no juegas conmigo? La niña apareció de nuevo, esta vez más cerca, su rostro demacrado iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas. Jane sintió que su corazón se detenía. «No puedes escapar de mí», dijo la niña, su voz un eco en la oscuridad. «Eres parte de la casa ahora». Jane retrocedió, buscando una salida, pero las sombras la rodeaban, atrapándola. «¡Isabel!»,
gritó, esperando que la mujer que había sentido en su interior la ayudara. «¡Nadie puede liberarte, Jane! ¡Eres nuestra ahora!». Las voces se unieron en un grito ensordecedor y la casa pareció cobrar vida, temblando con una energía oscura. Con un último destello de determinación, Jane recordó las palabras del diario. «No des la espalda a la oscuridad». Se dio la vuelta y se enfrentó a la niña. «No tengo miedo de ti. Isabel, ayúdame». La figura de la niña se detuvo, sorprendida por su desafío. Las sombras comenzaron a retroceder y Jane sintió una oleada de energía que la envolvía. «Isabel, ven a mí», gritó, sintiendo que la conexión con la mujer se fortalecía. De repente, un rayo de luz atravesó la habitación, iluminando el espejo. Jane se dio cuenta de que era su única salida. Corrió hacia él, sintiendo que la oscuridad la perseguía, pero la luz la envolvía como un manto protector. Al llegar al espejo, vio el reflejo de Isabel, quien sonreía con tristeza. «Debes romper el ciclo, Jane. Usa tu luz», dijo Isabel, y su voz resonó en su mente. Jane levantó la mano, tocando la superficie del espejo. En ese momento, una explosión de luz la envolvió y sintió que las sombras se desvanecían, gritando en agonía. La niña dio un paso atrás, su rostro retorcido en una mueca de furia. «No puedes hacer esto». Pero Jane estaba decidida. Con un grito de liberación, empujó su mano a través del espejo. La luz se expandió, iluminando cada rincón de la casa. Las sombras se desvanecieron y la risa se convirtió en un lamento lejano. Jane sintió que era absorbida por el espejo y en un instante todo se volvió blanco. Cuando la luz se desvaneció, Jane se encontró de pie en la playa, con la casa desmoronándose detrás de ella. El mar, ahora en calma, reflejaba la luna llena. La casa había desaparecido, llevándose consigo el peso de las almas atrapadas. Respirando profundamente, Jane pensó que había roto el ciclo. Pero mientras miraba al horizonte, sintió un escalofrío recorrer su espalda. En el reflejo del agua, vio una sombra que se desvanecía, una última advertencia de que la oscuridad nunca se aleja del todo. Aunque había logrado escapar, sabía que siempre llevaría consigo las cicatrices de aquella noche. Y en lo más profundo de su ser, comprendió que la luz y la oscuridad coexisten y que nunca podría olvidar la casa en el acantilado. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, Jane comenzó a sentir una extraña desazón. La calma del mar y la belleza del paisaje no podían borrar la inquietud que había anidado en su corazón. Las noches eran las peores. Los sueños la atormentaban con visiones de la niña y ecos de risas lejanas. A veces, despertaba en medio de la noche, sintiendo que alguien la observaba desde la oscuridad. Una tarde, mientras caminaba por la playa, Jane se detuvo frente al lugar donde había estado la casa. El viento soplaba con fuerza y las olas rompían con un estruendo ensordecedor. Miró hacia el horizonte, donde el cielo se oscurecía, y sintió un impulso irrefrenable de regresar. La inquietante sensación de que algo la llamaba la empujó hacia adelante. Al llegar a la orilla, se dio cuenta de que el mar parecía estar en calma, pero algo en el aire era diferente. Una bruma espesa comenzó a levantarse, envolviéndola en un abrazo helado. ¿Volviste para jugar?, preguntó la niña, su voz resonando en el aire como un eco lejano. Jane sintió que su corazón se aceleraba. «No, no quiero jugar», respondió, pero algo en su interior sabía que ya era demasiado tarde. La bruma la envolvió por completo, y Jane sintió que sus pies se levantaban del suelo. La realidad comenzó a desvanecerse, y en un instante se encontró de nuevo en la casa, en la misma habitación donde había enfrentado a la niña. El espejo brillaba intensamente, y las sombras danzaban a su alrededor, más vivas que antes. «Eres parte de nosotros ahora», susurraron las voces, y Jane sintió que la desesperación la invadía. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en la oscuridad. La figura de la niña apareció de nuevo, acercándose lentamente, su rostro iluminado por una luz espectral. «Bienvenida de vuelta, Jane», dijo la niña extendiendo su mano. «Aquí nunca estarás sola».
Jane comprendió que había regresado a la casa, pero no como la misma persona. Las sombras comenzaron a envolverla y sintió cómo su esencia se disolvía en la oscuridad. En un último intento por luchar, gritó: «Isabel, ayúdame». Pero la respuesta fue solo un eco distante. La risa de la niña resonaba en sus oídos mientras la bruma la absorbía. Jane sintió que su cuerpo se desvanecía y en un instante todo se volvió negro. Cuando la oscuridad se disipó, la casa estaba vacía una vez más. Los lugareños continuaron susurrando historias sobre la casa en el acantilado. Pero en las noches de tormenta, algunos afirmaban escuchar risas infantiles y susurros que llamaban a los curiosos, invitándolos a descubrir los secretos de la casa. Y así, Jane se convirtió en parte de la leyenda, atrapada en un ciclo eterno, esperando a que otro incauto cruzara el umbral para que el juego pudiera comenzar de nuevo. Hemos llegado al final. ¿Y tú dónde crees que está Jane ahora? Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video.